bien al mismo tiempo y que nos motivan a hacer las cosas correctamente ante los ojos primeramente de Dios y luego, hermanos, de los demás. Entonces, óiganme bien, quiero comenzar en esta tarde haciendo una pregunta. ¿Es el trabajo una maldición o es el trabajo una bendición? ¿Concordamos en eso? ¿Estamos? El trabajo es entonces una bendición. Pero sin embargo, óigame bien, sin embargo, millones de personas piensan diferente a lo que nosotros pensamos con relación al trabajo. Entonces, millones de personas lo ven como una afrenta, lo ven como algo malo, lo ven como algo que realmente fatiga, cansa, como algo que no es agradable. Así lo ven. Entonces, por lo tanto, muchas personas no pueden soportar la idea de trabajar toda una vida. Hoy hay jóvenes que a los 24 años ya se quieren jubilar. O sea, no han comenzado a trabajar, hermanos. Y ya se quieren jubilar. Y yo creo que a que da risa. Yo sé que los que tenemos jóvenes en nuestra casa ya han oído esos comentarios. Apenas van comenzando, pero ellos ya quieren jubilarse, ya están cansados. Nacieron cansados. Ya nacieron cansados, dice, amén, apoyamos esa idea. La nietecita apenas comenzó a ir al primer grado, hermanos. Y ya no quiere ir. Y yo me le quedo bien y le digo, mamita, si apenas vas comenzando, te faltan 25 años todavía. Hermano, entonces ese es el problema. Entonces, y este problema no se da solamente entre los más jóvenes. Hay muchas personas que apenas llegan a los 30 años, apenas van comenzando a trabajar y ellos ya no quieren trabajar porque el trabajo para ellos se ha convertido en una molestia. Entonces, y lo más triste de esto es que muchos ven que el trabajo es como la Biblia dicen ellos, en la mente de ellos, que el trabajo es una maldición. Eso es lo que muchos piensan. Y sabe, y hay muchos creyentes que piensan lo mismo, que el trabajo es una maldición. Y piensan que el trabajo es una maldición y buscan maneras para ganar dinero de una manera más fácil. Y el problema es que ganar dinero de la manera más fácil involucra, aún si es necesario, afectar a otros por el bienestar nuestro. Entonces, óiganme bien. Un documento dice lo siguiente, que hoy estamos viviendo, dice, una oscura nube de insatisfacción que cubre, dice este pensador, la fuerza laboral de todas las personas. Y dice una encuesta que hemos llegado al punto de que uno de cada 10 trabajadores, óiganme bien, uno de cada 10 trabajadores dice estar satisfecho, o sea, contento con su trabajo. Uno de cada cuantos está contento hoy con su trabajo. Uno de cada 10, hermanos. Imagínense, uno de cada 10 dice que él está feliz en su trabajo. Entonces quiere decir que el 9%, o sea, los 9 restantes no están contentos. No se sienten a gusto, no están satisfechos con lo que hacen. Y imagínense qué triste, hermano, la realidad actual. Esa es la realidad actual. Como dice nuestro hermano, el problema es que ya nacen los muchachos cansados. Y esa es la realidad y se ve en las estadísticas. Entonces esto significa que para la inmensa mayoría de trabajadores, su trabajo es aburrido y no tiene sentido lo que hacen. No tiene sentido lo que hacen. Yo he conozco muchachos que en un lapso de pocos años, 2, 3 años, han estado como en 6, 7 trabajos. Hacen 3 meses en un lugar y se van porque les cayó otro y el otro es mejor que este. Y llegan al otro trabajo, hacen otros 3 meses y se van porque no, allá le están ofreciendo otro trabajo que es mejor que el que acaban de obtener.
y que es mejor que el anterior. Y llegan al otro trabajo y a los pocos días se van para otro trabajo. Sí, hermano, es increíble. Es increíble, pero es la realidad que vivimos hoy en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque, hermano, la mayoría dice que su trabajo es aburrido o que no tiene sentido. Entonces, solo uno, óigame de bien, de 4 empleados, dice las estadísticas, rinde apropiadamente su trabajo. ¿Cuántos? 1 de cada 4. O sea que quiere decir que en 4 trabajadores que pueden haber un lugar, 1 es el único que realmente está rindiendo adecuadamente. Y entonces, ¿y los otros 3? Oh, en el celular, oyendo música. Hermano, increíble, pero ahí están. Entonces, esa es la realidad de la que se vive hoy cuando se habla acerca del trabajo. 1 de cada 4 rinde, óiganme bien, adecuadamente su trabajo. Y esto significa, dicen ellos, dicen los que han hecho esta encuesta, que, oiga, alrededor del 20% del tiempo de un día laboral se malgasta. O sea, un trabajador, el 20% de su día laboral lo malgasta, dando como resultado que solo trabajó el 80% de su trabajo. Equivaldría, hermano, a que apenas trabajó 6 horas y minutos. Perdió más de 1 hora, casi 2 horas, malgastando el tiempo. ¿Y sabe qué es lo que resulta esto? Que al final de la semana laboral, dicen ellos, la semana equivale a ¿cuántos días laborales? 5 días laborales. Promedio son 5 días. ¿Qué se tendría que hacer, hermano? Realmente varía dependiendo de los trabajos, pero una semana se compone de 5 días laborales. Puede ir 6 días, pero, hermano, el código de trabajo dice que usted solamente tiene que trabajar ¿cuántas horas? 40 horas. Es una equivalencia exactamente a 5 días. Pero si usted perdió 20% de su hora laboral todos los días, al final da como resultado que en una semana hay personas que solo han trabajado y un día se perdió. 8 horas. No cumplió. Ajá. 8 horas fueron incumplidas. Hermano, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Y qué tiene que ver esto con la Biblia? Mucho. Acuérdense del texto que leímos. Tiene que ver mucho, hermanos, con nosotros esto. Entonces, alrededor del 20% del tiempo de trabajo promedio se malgasta, produciendo así un efecto, una semana laboral solo de 4 días productivos. Entonces, esto, para nosotros los creyentes, es un engaño. Imagínense, eso es lo que dicen los analistas, es un engaño que tiene grandes dimensiones personales, o sea, para una persona creyente. Estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de la gente del mundo. Estamos hablando de nosotros, hermano. Entonces, trágico, ya que la encuesta indica que la ética del trabajo, tanto de los cristianos como de los no cristianos, es prácticamente, dice la encuesta, la misma. O sea, el mundo ha observado que hoy en este tiempo, los creyentes que trabajan en lo secular o en lo material, rinden exactamente lo mismo que una persona que no va a la iglesia todos los domingos o entre semana, que lee y canta y adora a Dios. La diferencia, dicen, es ninguna. Hemos caído, dicen ellos, en el mismo patrón que la gente del mundo. ¿Y sabe qué es lo que me gusta? Que usted está poniendo atención. Y esto no está en el libro, aunque tenga el libro, esto no está en el libro. Pero, hermano, es importante que lo sepamos. Entonces,
nosotros prácticamente rendimos igual que el mundo. Entonces, la iglesia afirma obedecer los valores que se le enseñan a través de la Biblia. Y eso es lo más difícil para nosotros como hijos de Dios. Como iglesia, a nosotros se nos enseña la responsabilidad. Se nos enseña que la honestidad. Se nos enseña que la transparencia. ¿Y qué más? Alguien agregue otra palabra, a mí se me escapan ahorita. La excelencia es bíblica. La excelencia, oiga, la excelencia. Otra. La extramía. La extravía, tradúzcanos, hermano. La extramía que dice la palabra que debemos de dar más de lo que... Oiga, También hay un aspecto bien ¿Se da importante que cuenta? es la disciplina. disciplina. Entonces, todos estos valores se nos enseñan noche tras noche a nosotros. Y cuando salimos allá afuera, vamos y decimos allá afuera que nosotros creemos, que nosotros recibimos, que nosotros practicamos los valores que el Señor dejó en su palabra. Pero cuando vienen los empleadores y miran las estadísticas del que llega tarde, del que sale temprano, del que se distrae en cualquier cosa, en el teléfono o en algunas otras cosas, en el trabajo, y comparan al creyente con esta persona y dice el empleador, el rendimiento es el mismo. Y venimos nosotros y todavía le decimos, patrón, pero si usted va a la iglesia, si usted busca a Dios, su vida va a cambiar, usted va a ser transformado, usted se va a convertir en una persona excelente. Y viene el patrón y le toma las estadísticas. Si este hasta en la cárcel ha estado y este que nunca ni siquiera un perro, un gato ha matado, no rinde nada tampoco. Y comparan, hermano, porque ahí están las estadísticas, imagínense. Entonces, lo que nos hace falta, hermano, es conocer a profundidad el valor que la Biblia tiene acerca del trabajo. Nos hace falta a nosotros conocer la ética, hermanos. La ética es el conocimiento de las cosas, de lo que yo soy y lo que yo debo hacer. Eso es ética, hermano. Conocer y saber lo que yo tengo que hacer. Y en esta hora ya enumeramos varias cualidades de lo que tenemos que hacer. De lo que tenemos que hacer. Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos conocer, hermano, realmente cuál es la ética de nuestro trabajo. Entonces, y esta ética está basada, hermanos, en la palabra de Dios y practicada en nuestro lugar de trabajo, hermanos, y en la iglesia. Estaremos demostrándole a las personas realmente, o estaremos revelando lo que somos, hermano, y realmente nos estaremos determinando ante los ojos de los demás quiénes somos realmente. O sea, revelamos y ellos conocerán lo que nosotros somos realmente como hijos de Dios. Hay tantos ejemplos en la Biblia de esto, hermano. Hay tantos ejemplos, pero necesitamos conocer la ética de la palabra. La ética, hermano, de lo que Dios dice acerca del trabajo. Entonces, la ética laboral cristiana se nos insta a dar lo mejor de nosotros. Óigame bien, a dar lo mejor de nosotros. Trabajar con dedicación y esfuerzo en todo lo que emprendamos. En todo lo que emprendamos. Eso, hermano, realmente es la ética laboral a la que nosotros tendríamos que apegarnos, dar lo mejor de nosotros. Entonces, mire qué lindo, la ética laboral, entonces se nos insta a dar lo mejor de nosotros, trabajar con dedicación y esfuerzo en todo lo que aprendamos. Somos responsables ante Dios y administradores de los talentos que nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, nuestro trabajo es una expresión de gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y no estoy hablando dentro de la iglesia, estoy hablando de lo que hacemos allá afuera. Se convierte y debe ser una expresión
de que estamos agradecidos con Dios, hermanos, de lo que somos. Entonces, Dios estableció el trabajo desde antes de la caída del hombre. Entonces, y esto determina entonces que el trabajo no es una maldición. El trabajo, la Biblia nos enseña que es una bendición. ¿Y por qué es una bendición? Primero, porque la idea de trabajar no fue de nuestros papás. La idea de que hay que trabajar no fue de nuestros abuelos. La idea de que hay que trabajar proviene de Dios en la Biblia, hermanos. Y ya vamos a ver esos textos bíblicos, pero solo quiero que le hagamos una lectura rápida. Génesis 2:8, oiga lo que dice. Y Jehová Dios plantó, dice, un huerto en Edén, al oriente, y puso allí el hombre que había formado. ¿Quién trabajó primeramente el huerto del Edén? Pues Dios. Porque dice, y plantó. ¿Quién lo plantó? Dios. Ajá, ¿quién lo arregló? Hermano, ¿quién le dio forma? Ajá, imagínense, dice Dios. Dios le dio ejemplo ¿a quién? A Adán, al primer hombre, de que había que trabajar para comer el pan. ¿Se da cuenta? Y dice en el versículo 15, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, oiga, para que lo labrase y lo guardase. ¿Para qué puso Dios entonces a Adán en medio del huerto que él había hecho? Para que lo labrase y para que al mismo tiempo, dice, él lo cuidara. Es delito, ¿para qué trabajar? Entonces, no podemos decir entonces que el trabajo es una maldición. El trabajo es una bendición. Y el ejemplo de trabajo lo pone Dios, no nuestros abuelos. Es Dios. Entonces, la ética del trabajo en la Biblia abarca principios que guían la forma en que debemos abordar nuestras responsabilidades laborales, hermano. Desde la excelencia, como decían nuestros hermanos, la honestidad, integridad, hasta la diligencia. Ser diligente, ser pronto para hacer las cosas. Y óigame bien, el trabajo tiene que ser honesto, honrado en todo el sentido de la palabra. Proverbios tiene muchos ejemplos, hermano, acerca del trabajo. Pero hay uno que abarca una gran parte de esto. Y dice Proverbios 11:1. Dice que las balanzas falsas son abominación a Jehová, pero la pesa justa le agrada. Está hablando del trabajo. Está hablando de una persona que emprende. Pero dice la Biblia, tiene que ser excelente, tiene que ser honesto, tiene que ser dedicado, tiene que mostrar integridad, porque la persona deshonesta, la persona que no es íntegra, la persona que no trabaja con excelencia, dice Proverbios, el peso falso desagrada a Dios. Que hay un texto también que determina que el trabajo es una bendición para el hombre. Está en Eclesiastés 3:12. Dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios, oiga bien, y también que es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce bien de toda su labor. Está diciendo que es una bendición para que coma y beba. Así es. Pero del trabajo de su mano. He entendido, dice, que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquellos que no se añadirá ni de ellos, se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Pero aquí determina que el trabajo es una bendición. Es una bendición. Y es un privilegio, porque de ahí obtenemos el pan de cada día, ¿no? Así es. Ajá. Entonces, pero dice que todo esto tiene que ser hecho de una forma honesta.
Y óigame bien, la reputación y la confianza son valores que constituyen en sí, hermano, la honestidad. Y lastimosamente la reputación y la confianza se gana a través de los años. Sí, las personas confían en el tendero de allí de la esquina porque se han dado cuenta que es honesto, que da el peso como es correcto. Se han dado cuenta que aun cuando hay escasez, él no le aumenta las cosas simplemente por querer aumentar. Los tomates los sigue vendiendo al precio justo. Entonces, se le va a llenar el negocio. ¿Por qué? Porque él ha creado una reputación. Pero hermano, aquella persona que en lo poco es infiel, dice el Señor, ¿cómo va a ser en lo mucho? Pero aquel que es fiel en lo poco, Dios le prepara un lugar de excelencia. Y lo hemos demostrado a través de su vida diaria, en todas las cosas. Entonces, por lo tanto, el trabajo tiene que ser con dedicación, con honestidad, con excelencia, hermanos, dando lo mejor de nosotros. Y óiganme bien, Dios no nos quita, hermanos, óiganme bien, Dios no nos quita la maldición que fue declarada en el trabajo por ser hijos de Dios del trabajo. No, Él no la quita. Ni el trabajo, hermano, significa ser algo penoso. Al contrario, el trabajo, sea lo que sea que cada uno de nosotros hagamos, si es honesto, hermano, tiene que ser respetado. Sea lo que sea, el trabajo no tiene que darnos pena. Hagamos lo que hagamos. ¿Por qué? Porque todo trabajo es honrado ante los ojos de Dios. Oye, entonces, nosotros los que hemos sido salvados por el Señor, y óigame, somos herederos de cosas grandes. Somos herederos de bendiciones. Somos herederos, hermanos, no solamente de la vida eterna, sino del privilegio de ser y de llamarnos hijos de Dios. Entonces, al ser nosotros hijos de Dios, dice Efesios 2:10, somos, dice, hechuras suyas. Dios, hermano, es un Dios ejemplar, excelente en todo lo que hace, honesto en todo lo que hace, justo en todo lo que hace. Tantas cosas que decir. Y dice la Biblia que nosotros somos la imagen de Él. Él nos hizo a su imagen y su semejanza. Entonces, por lo tanto, dice, somos hechuras suyas. Y dice la palabra, creados en Cristo Jesús para realizar las buenas obras que de antemano dispuso que realizáramos. O sea, en el trabajo, cualquiera que sea que nosotros desempeñemos, si lo hacemos según la ética bíblica, es un trabajo honesto, sagrado, que honra el nombre de Dios cuando lo hacemos correctamente. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, este principio nos recuerda que en nuestro trabajo debemos actuar con integridad, evitando el engaño y la deshonestidad. Óigame, la reputación y la confianza se gana, decíamos. Entonces, a la luz de la palabra, ya no hay diferencia entre lo secular y lo sagrado. Porque si usted presta atención, dice que nosotros somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para realizar las buenas obras que de antemano dispuso que realizásemos. No está hablando solamente de lo que yo hago en la iglesia, está hablando de lo que hacemos también allá afuera. Entonces, por lo tanto, si había alguna diferencia entre lo que hacemos en la iglesia y lo que hacemos allá afuera, a la luz de la palabra, esa diferencia desaparece. Sí, hermano, esa diferencia tiene que desaparecer. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos tiene que ser honrado y hecho, como dice la palabra del Señor, para la gloria del Señor. Porque nuestro trabajo, el trabajo de cada uno de nosotros, es, hermano, es sagrado. Es sagrado. Por lo tanto,
Cada vez que usted vea o vaya a algún lugar y vea gente trabajando, respétele y reconozca su trabajo. Porque así como usted quiere que le respeten su trabajo, también respete el trabajo de otros. Porque tanto el trabajo suyo como hijo de Dios es sagrado. También el trabajo que realizan los demás con esfuerzo allá afuera es sagrado. Es sagrado, hermano. Entonces, y eso es lo que la palabra nos enseña en esta tarde. Que no existe realmente una diferencia de lo que yo haga acá y lo que yo haga allá afuera. Lo que yo hago acá, tengo que hacerlo de la misma manera también allá afuera. Y de la misma manera como usted se dedica y se entrega de lleno al trabajo allá afuera, cuando venga acá tenemos que trabajar de la misma manera. Óigame bien, Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, dice todo, no dice lo que hagan en la iglesia, no dice lo que hagan en los maestros de la escuela bíblica, no dice todo lo que hagan, ya sea dentro de la iglesia, ya sea para los hermanos, como ya sea para la gente de afuera. Dice, óigame, dice la palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y dice en el 3:22 de Colosenses, oiga lo que dice, siervos. Aquí no está hablando de la iglesia, está hablando de él. Trabajo allá, en la búsqueda del pan, en la búsqueda, hermano, del bien familiar. Dice, siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales. Y ojo, y oído al mismo tiempo. Oiga lo que dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y note lo que dice en el 33. Y todo lo que hagáis, dice otra vez, todo, es todo, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pero acaba de decir todo, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Y dice el 34, sabiendo que el Señor sabiendo que del Señor recibís la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís en todo. Y todo es todo, hermanos. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, el trabajo en la iglesia es sagrado, pero también el trabajo que hagamos allá afuera es sagrado. Porque, hermanos, nuestra reputación es que somos cristianos, hijos de Dios. Amén. Tenemos a José, hermanos. Tenemos el ejemplo de David cuando servía a Saúl. Tenemos el ejemplo de los jóvenes hebreos. Tenemos el ejemplo de Daniel. Servía a Dios de todo corazón. Pero ¿saben por qué llegaron a ser grandes y a estar allá arriba? Porque aún en lo que hacían allá afuera, lo hacían de corazón, sabiendo que no lo hacía para la gente del mundo, lo hacía para honrar el nombre de Dios. Y que la gente notase y se daba cuenta de que a través aún de lo que se hacía allá afuera, la gente decía, este verdaderamente es su Hijo de Dios. En este están, decían de José, en él está el Espíritu del Dios Santo. Hermano, en Daniel está el Espíritu del Dios viviente. ¿Por qué? Porque en todo lo que él hacía, daba testimonio que era un hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, el trabajo fue una iniciativa de Dios para los hombres. Ya vimos Génesis 2:8, Génesis 2:15. Y oiga lo que dice el 19. Abra su Biblia, hermano. 19. Note lo que dice en el 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán
para que viniese como les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre, dice, a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Óiganme bien. Entonces, el origen del trabajo surge a través de quién. ¿Quién fue el primero que dio ejemplo de trabajar? Ya lo vimos. Dios. ¿Quién fue el que dio la orden que era necesario trabajar? Dios. Y sabe una cosa, hermanos, aún el trabajo que usted realice en su hogar como ama de casa, yo sé que fíjese que valoro eso, porque yo sé que las mujeres que no tienen un trabajo allá afuera, pero se dedican al hogar, lo hacen muchas veces con una excelencia pero extraordinaria. Amén. Las casas limpias, aseadas, hermano, es increíble. Y sépanlo, hermanas, tal vez nuestros hijos no van a valorar su esfuerzo, no ellos lleguen y ensucian y derraman por toda parte comida y de todo. Tal vez su esposo no valora ese esfuerzo y ese trabajo suyo, pero sépalo, que la misma palabra dice que si usted lo hace de todo corazón, aquel que está allá arriba, a él no se le escapa nada. Y la recompensa mayor no la va a recibir de sus hijos, si agradecen o no agradecen. La recompensa mayor, hermanas, no va a venir de su esposo si reconoce ese esfuerzo que usted hace o no lo reconoce. La recompensa mayor va a venir de Dios, porque sabe que usted fue íntegra, aunque no tenía un patrón, aunque no tenía un sueldo. Pero hermanos, la recompensa llega de Dios. ¿Por qué? Porque el trabajo es un mandato divino de parte de Dios. Dios le ordenó a Adán y le dijo: Adán, cultiva la tierra. Adán, cuida la tierra. Dice que Dios le lleva a los animales y le dice: Adán, ponle nombre a todos, si tú quieres. No, se los llevó, dice el hermano. No le preguntó a Adán: ¿qué estás haciendo? Simplemente llegó Dios y le dijo: toma, aquí están los animales, ponle nombre. Hermano, y Adán, en la sabiduría que tenía de parte de Dios, dice que comenzó a nombrar a cada animal. Qué trabajo, hermano. ¿Cuántos animales hay en el mundo? ¿Cuántas especies? Sabía que hay animales que aún ni siquiera han sido descubiertos y nombrados. Pero sin embargo, Adán tenía su lapicito y tenía su cuaderno anotando. A uno por uno, hermano. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? ¿Cuánto? ¿Qué recibió él de parte de eso? Hermano, el trabajo fue originado por Dios. Entonces, por lo tanto, es nuestro deber hacerlo de la mejor manera. Adán fue colocado en el huerto del Edén para que lo labrase, para que lo cuidase, hermanos. Entonces, y la palabra huerto, algunos han tratado de hacerlo ver como algo, hermano, así como fantasioso. Pero no, el huerto fue un huerto. Y usted sabe lo que es un huerto, ¿verdad? Hermano, es una área que ha sido preparada. Igual como el que siembra frijoles, él prepara un huerto para sembrar ¿qué? Frijol. Él prepara el huerto para sembrar repollo. ¿Qué es lo que va a sembrar en el huerto? Repollo. Y Dios había establecido un lugar donde era el área de trabajo de Adán, y Adán tenía que estar trabajando en lo que Dios le había encomendado. Vean qué lindo, hermano. Entonces, por lo tanto, el Edén no era algo imaginario. El Edén realmente era algo natural, hermano, algo real. Por lo tanto, la Biblia explica y dice dónde estaba ubicado exactamente. La Biblia lo dice. Entonces, Dios plantó el huerto, hermanos. Dios lo preparó. Dios lo revistió con su gracia y puso allí a Adán para que allí fuese el taller donde Adán iba a estar trabajando.
Dios lo hizo. Y en el versículo 15 es una confirmación de lo que ya dijo en el 8, hermanos. Entonces, ¿sabe qué es lo más lindo? Que antes del pecado no habían espinos, no habían cardos. O sea, Adán no tenía que andar comprando pesticidas. Lo único que él tenía era que hacer era labrar la tierra, sembrar la semilla, cuidar que los animales respetasen las leyes que Dios estableció. Ese era el trabajo de él. No había espinos, no había cardos. Entonces, pero a raíz de qué surge todo esto después, hermano, a raíz de la misma maldad del corazón del hombre. ¿Por qué a veces nuestros trabajos son agotadores? ¿Por qué a veces nuestros trabajos, hermano, nos cansan? No porque haya una maldición en el trabajo es una bendición. El problema es el corazón a veces de nuestros patrones, la avaricia, la deshonestidad. Se le paga a veces al empleado lo que no le corresponde, o sea, se le da menos de lo que él debería ganar. Entonces, esa es la maldición, pero la maldición no está en el trabajo, está en los hombres que hacen más pesadas las cargas de aquellos que trabajan. En este tiempo bíblico las cosas sí eran naturales. La tierra que Aarón trabajó no habían espinos, no habían cardos. Pero a raíz de la maldad ahora comenzaron a surgir nuevas plantas. A raíz de la maldad el trabajo se hizo más agotador, más cansado, más fatigoso. No era el propósito de Dios ese. El propósito de Dios es que el hombre se deleitara haciendo lo que Dios le encomendó que hiciese. Ese era el plan de Dios, hermano. Y si usted lo lee todo, hermano, hasta el capítulo ¿qué? Hasta el capítulo 4, que es cuando el hombre peca, hermano. De allí para allá las cosas cambiaron. De allí para allá, hermanos, los hombres comenzaron a ver imagínense, ver a otras personas como cosas desechables. Hay que aprovecharse. Hay que desvalorar el trabajo que muchos hacen. ¿Sabe? Si algún día usted tiene gente trabajando para usted, hermano, valore el trabajo que ese hombre y esa mujer hace para usted. Porque creo que todos hemos sido abusados en nuestros trabajos, se han aprovechado de nosotros, nos han pisoteado. Entonces la Biblia dice claramente que nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Y hay una regla de oro que dice que no le haga a los demás lo que no le gusta que a usted le hagan, hermano. Cuando tenga a alguien trabajando para usted, reconozca el sacrificio. Reconozca lo que hagan para usted. Y no seamos gravosos en el trabajo a los demás. Entonces, ese fue el propósito de Dios. El trabajo de Adán, hermano, el trabajo de Adán contempló también, hermano, poner nombre a todos los animales. Y sabe una cosa, el trabajo de Adán fue tan duro, hermanos, porque ya vimos, no fue fácil. Fue tan duro poner el nombre aún hasta esas cosas microscópicas. ¿Cómo las veía Adán a saber, hermano? Pero las vio y las nombró. ¿Sí? Porque ahí dice la Biblia que Adán fue el encargado de ponerle nombre a todo ser viviente. ¿Sí o no? ¿O lo miente la Biblia? ¿Era que no? No sé qué vista tenía Adán, hermano. Pero nombró aún aquellas cosas que nosotros no alcanzamos a ver, que tenemos que acercarnos. Y a quienes ya no basta lente, agarran unas cosas así, hermano, y las ponen y las van acercando. Ahí está. ¿Es qué, papá? El lápiz, ahí está. Y usted con aquella cosa llega al niño. Papá, si aquí está, mira. ¿Cómo lo hizo Adán? No lo sé, hermano. Pero dice la Biblia que aún Adán necesitaba a alguien que trabajase. No para él. Y ese ha sido el gran problema, hermanos, en el hogar. Que muchos hombres creen que la esposa es la empleada. ¿Y sabe cuál es lo más tremendo? Que muchas hermanas, muchas esposas se llegan a complejar tantos que realmente creen que son la empleada. Y no, la Biblia no dice eso. Dice que aún Adán necesitó ayuda. Adán necesitó
necesitó a alguien que le ayudase en el trabajo que él tenía. Y fue cuando Dios hace, ¿a qué? A Eva. ¿Y la palabra cuál es? Ayuda idónea. O sea, Eva no fue hecha ni fue puesta ahí, hermano, simplemente para acompañar a Adán y supervisar el trabajo que Adán hacía. La Biblia dice que fue puesta para ayudarle. Porque el trabajo de Adán era un trabajo muy difícil, hermanos. Era muy difícil. Pero sabe, Dios honra a aquellos que trabajan honestamente. Quiero que vaya conmigo al último pasaje que vamos a estudiar ya, hermano. Segunda de Tesalonicenses. Existe una teología basada en el trabajo y es una teología muy profunda. Y allí habla aún de todo, hermano, lo que nosotros necesitamos saber con relación al trabajo. Y esta tarde hemos visto nada más un punto en toda esta enseñanza. Pero óigame bien, en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, gloria al Señor, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, con esto terminamos, dice de la siguiente manera, en el versículo 6 y 9. Pero os ordeno, hermanos, oiga bien, ¿qué dice? ¿Verdad que no es una súplica ni una petición? ¿Qué es? Una orden de Pablo. Pero os ordeno, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo, hermano, que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque nosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y oiga el 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajábamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, por dar nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Óigame bien. Debemos, dice Pablo, apartarnos de aquellos ociosos. Porque el trasfondo de este pasaje es que muchos creían que el Señor ya iba a volver en la segunda venida y se los iba a llevar. Y muchos pensaban también que el Señor iba a volver y iba a liberarlos de esa esclavitud y ya no iban a trabajar más. Por lo tanto, muchos dejaron de trabajar. Y óigame bien, el principio bíblico es que el que no trabaja, digno es que no coma. Y la palabra entonces, por lo tanto, dice que aquellos que no querían trabajar estaban quebrantando mandatos divinos con relación al trabajo. Entonces, fuese adulterio, fuese fornicación, fuese robo, fuese mentira, engaños, intriga o asesinato, la haraganería o la ociosidad, dice la Biblia, que es pecado ante los ojos de Dios. Gracias, hermano, que me ayudaron. Es pecado. Y Pablo lo dice: apártense de aquellos que aún sabiendo por mandato divino que tienen que trabajar y no lo hacen. Apártense de ellos. Porque si en lo poco son infieles, imagínense en lo mucho, serán peores. Pero si nosotros en lo poco, hermano, que es nuestro trabajo diario, somos fieles, Dios nos va a promover. Seamos fieles, seamos honestos. Entonces, por lo tanto, dice él, nosotros, hablando de él, hermano, y hablando del que le acompañaba, ¿cómo se llamaba? Silas y él, dice, trabajábamos, dice, no porque no necesitásemos ayuda. El problema es que no queríamos ser una carga, ni ser ocasión para que ustedes, así como hoy, hermano, que cómo se habla de la ofrenda, cómo se habla del diezmo, y hasta los hermanos dando like, que no entienden. Entonces, para no ocasionar ese problema en ustedes, nosotros, si es necesario, trabajamos día y noche. Y la palabra comer de balde significa, hermano, es una injusticia, porque tiene que ver con aprovecharse
de los demás. Comer el pan que le costó a otro es una injusticia. Y dice, nosotros no hemos comido de balde el pan de nadie. Si alguien nos ha dado algo, es porque lo hemos ganado. Y lo hemos ganado con el sudor de nuestras frentes. Porque lo hemos hecho, dice,